Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día vamos a tratar con un texto que la secta La Luz del Mundo seguidamente manipula y distorsiona. Y este es el texto de Juan capítulo 6, verso 29. Si ustedes recuerdan, este es el texto que dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuántas veces no hemos oído La Luz del Mundo decir que esta es una referencia que incluye no solamente a Jesús, sino también a Nazón, a su líder? Y ellos citan este texto fuera de su contexto, lo arrancan y lo aplican aquí a Nazón. Ellos cometen la falacia del anacronismo porque ellos toman un texto que se refiere a Jesús del pasado y lo transportan y lo aplican aquí a un mexicano que está en la cárcel, que es Nazón Joaquín. Eso claramente es un anacronismo. La manera mejor para refutar esto es para leer este texto en su contexto y para verificar a qué es a lo que se refiere. Y para estudiar y analizar si realmente existe la posibilidad de que hay otra persona, este líder de la secta moderna de la Luz del Mundo, que comenzó en el año 1926, para ver si esta persona que está en la cárcel es al que se refería Jesús aquí en Juan 6:29, ¿ok? Bueno, la mejor manera para refutar esta distorsión y esta manipulación de texto es por ir leyéndolo en el contexto. Y vamos a ver que lo que la Luz del Mundo es comete la falacia circular del círculo vicioso, petitio principio en su nombre latín, para explicar la idea de que ellos insertan la conclusión antes de probar la conclusión. Toman una conclusión de tiempos modernos y luego la transportan hacia el pasado para decir: oh, esto también incluye a nuestro futuro apóstol que ha de venir. No. Esta es una total manipulación de las Santas Escrituras. Y esto es lo que hacen todas las sectas. Siempre arrancan un texto de un lugar y lo ponen al futuro, o bien toman una conclusión del futuro, lo llevan hacia atrás, 2000 años, y lo insertan allá. Es una total manipulación y falta de respeto a las Santas Escrituras. Pero aquí lo vamos a leer en contexto para ver a qué es a lo que se refería Jesús, ¿ok? Vamos a comenzar con Juan capítulo 6, verso 1. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar, de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Okay, estamos hablando de Jesús y hacía señales con los enfermos. En este punto podemos preguntar: ¿en qué punto ha Nazón hecho algo, señales con los enfermos? ¿En dónde está eso? Yo no dudo que si eso pasara, de seguro lo subirían a YouTube, ese evento, y publicarlo para todo el mundo para decir: mira qué grande es nuestro apóstol. Pero nunca han hecho eso. No existe ningún video donde Nazón Joaquín está sanando a alguien, pero estoy seguro que si Nazón hubiera hecho alguna seña, rápidamente la Luz del Mundo lo hubiera subido a YouTube para que todo el mundo mirara. Pero la única seña que está demostrando Nazón es que está en la cárcel y que no puede salir. Bueno, vamos a seguir adelante. En el verso 3 dice: Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ok, estaban sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? En el verso 6, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. En el verso 7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Ahí Jesús hizo una maravilla y le están dando todo lo que querían. El verso 12, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. En el verso 13, lo recogieron pues y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 5 panes, ok. Él les acaba de dar de comer y les sobraron ahí 5 panes, ok. Verso 14, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo.
Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte, él solo. En el verso 16, al atardecer, sus discípulos descendieron al mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Ok. Verso 18. Entonces los discípulos se cruzaron el mar y Jesús todavía no había ido con ellos. En el verso 18. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, que son como unas más o menos 3 o 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Entonces ellos querían recibirle en la barca, e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que ahí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Yo creo que ahí se pudieron a pensar: bueno, ok, se llevaron las barcas, queda una barca, Jesús no está aquí, ¿cómo se fue para allá? Yo creo que la persona persona que piensa lógica diría: bueno, ¿cómo se fue para allá si aquí está la barca? Verso 23. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. ¿Se recuerdan otra vez? Aquí está haciendo mención a que aquí comieron un pan. ¿Ok? Ahí se miró una señal y comieron pan. Verso 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba ahí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Bueno, aquí en el 26, fíjense en lo que le dijo Jesús. No vienen aquí porque me buscan, sino porque ustedes básicamente miran una señal y porque comieron pan. Y luego dice aquí: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces aquí Jesús ya está dando un significado espiritual, que este alimento no es un alimento que perece como cualquier otra comida, sino que es un alimento que permanece y que es para vida eterna. ¿Okay? Entonces Jesús le está dando un sentido aquí muy espiritual. ¿Okay? Y luego dice: el cual es el Hijo del Hombre. ¿Pueden ver eso? En el verso 17 dice que el cual es el Hijo del Hombre. Y aquí, en el Hijo del Hombre, se está refiriendo a Él mismo. Entonces es simplemente una manera para referirse a sí mismo de diferente manera. Y Jesús siempre hablaba de sí mismo de esta manera. Bueno, nuevamente, Juan 6:27. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Podemos ver que hay dos tipos de alimento. Hay uno que perece, que es comida natural. Y aquí Jesús ahora está hablando de otro alimento que tiene un sentido espiritual, para vida eterna. Y luego, ¿cuál es? El cual el Hijo de Hombre os dará. Entonces, este Hijo de Hombre es el que te va a dar esta vida eterna. Muy importante, este es el Hijo de Dios. Porque a este es, ¿a quién? Pues a Jesús, a este Hijo de Hombre. Es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Este Hijo de Hombre está marcado con un sello. Y esto de sello se refiere al que ha recibido su testimonio. Esto se ve en Juan 3:33, donde dice: el que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Y para eso hay muchos textos, pero el punto es que aquí lo que está hablando Jesús está confirmado y aprobado por el Padre. Ok, después dice en el verso 28, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, en Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lucas 19:10, Juan 8:15, Juan 12:47, primera de Juan 4:14. Entonces aquí estamos mirando que al que envió es al Hijo de Dios. Esto está por donde quiera. En Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ok, bueno, vamos a ver aquí. Ahí donde dice salvo por Él, en el griego está la preposición dia autou. Es por medio de Él.
por medio de Él, ¿ok? Así que tiene que ser por medio de Jesús, no por nadie más. Y donde dice que envió, ustedes pueden revisar estos textos para ver que envió a Jesús, es el Hijo de Dios. Juan 3:34, Juan 5:36, verso también 38, Juan capítulo 6, verso 29 y verso 37, verso 57, Juan capítulo 7, verso 29, Juan capítulo 8, verso 42, Juan capítulo 10, verso 36, Juan capítulo 11, verso 42, Juan capítulo 17, verso 3 y verso 8 y 18 y 21 y 23 y 25 y Juan capítulo 20, verso 21. Ustedes quieren las pruebas escrituales, ahí están. Dios mandó a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Y esto es lo que se está mencionando aquí en Juan capítulo 6. Ok, entonces vamos a continuar aquí en Juan 6:29, donde dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí cuando habla de creer, pueden ver 1 de Juan 3:23. Estamos hablando de creer en Jesús, en el Hijo de Dios, no en nadie más. Eso no dice este texto en este contexto. Jesús dijo, esta es la obra, no dijo obras de Dios. Esta es la obra de Dios. No dijo obras, dijo obras, está en singular, ergon. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió? Según Juan 3:17, ha enviado a Jesús. Él es el Hijo de Dios. Bueno, y en este contexto estamos mirando esto y vamos a expandir un poquito más, ¿ok? Aquí no hay ninguna idea de que Jesús está hablando que Él iba a enviar a los apóstoles para hacer esta obra. No se ve nada de eso en el contexto, y menos la idea de que iba a venir uno enviado de México. En el verso 30 dice aquí, le dijeron entonces, ¿qué pues hacéis tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Creamos a quién? Fíjate, y te creamos. ¿Está hablando de una persona que iba a venir de México o está hablando de Jesús? Aquí está hablando Jesús. Esta es la obra de Dios, que creíais en el que Él ha enviado. Y luego dijeron, entonces, ¿qué pues haces tú? No dijo Él, el apóstol, no dijo Él, uno que va a venir de México. Dijo tú, como señal, para que veamos y, ¿qué dice aquí? Te creamos. No dice para que creamos en uno que ha de venir de México. No, está hablando de Jesús. Dice, ¿qué obra haces? No dijeron estas personas qué obra va a hacer Nazón o cualquier otra persona. Y luego dicen aquí, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Están hablando aquí, el verdadero pan del cielo. Está hablando de algo espiritual aquí. Aquí se hace un contraste del pan que se dio en los tiempos de Moisés, pero aquí Jesús ahora está hablando de algo muy espiritual cuando habla del verdadero pan del cielo. Vamos a ver en el verso 33, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es este pan? ¿Quién es este pan que ha bajado del cielo y da vida al mundo? ¿Dice aquí que es un mexicano que va a salir allá en Guadalajara? No. Dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Pues, ¿quién bajó del cielo? Para bajar del cielo tuvo que preexistir antes de bajar. Bueno, vamos a ver, aquí está hablando Jesús, el Hijo de Dios está hablando y dice, entonces le dijeron, Señor, damos siempre este pan. Estas personas ni están entendiendo, creo que ellos solamente están pensando de pan físico para que tengan de comer. Y Jesús, fíjate lo que dijo Jesús. ¿Cómo lo puede ser más claro Jesús en Juan 6:35? Aquí dice, Jesús les dijo, el Hijo de Dios les dijo, yo soy el pan de vida. Ahí lo tienen. No está hablando de pan como Weber's Bread o cualquier otro pan. Está hablando de Jesús. Se está refiriendo a sí mismo como el pan de vida. El que da esta vida. El que viene a mí no tendrá hambre. No está hablando de hambre físico, amigos, sino hambre espiritual. Y el que cree en mí, no dice el que crea en Nazón. No dice el que crea en un apóstol que ha de venir. No, dice el que crea en mí, el Hijo de Dios, nunca tendrá sed. No dice el que crea en mí y en otro más, nunca tendrá sed. ¿Pueden ver eso? La luz del mundo hace a Jesús mentiroso. Porque aquí el Hijo de Dios está diciendo que el que crea en mí, punto, nunca tendrá sed. No está diciendo el que crea en mí y un mexicano que ahorita está en la cárcel nunca tendrá sed.
Esa es una mentira diabólica. Están distorsionando las escrituras, arrancando el significado. Y si ustedes leen este capítulo, sinceramente, ustedes van a ver que no tiene nada que ver con la secta de la luz del mundo. Entonces el pan de vida aquí es Jesús, el Hijo de Dios. En el verso 36, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuántos de ustedes de la luz del mundo han visto y están mirando este texto ahorita en la pantalla y aún no quieren creer? ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro. Y aquí Jesús mismo te está diciendo que aunque lo has visto o lo has entendido en un sentido espiritual, es a lo que se está refiriendo aquí, no crees, no lo quieres creer. Estás mirando la palabra de Dios aquí en la pantalla y aún no lo quieres creer. Porque para ti no es suficiente Jesús. Se necesita a Nazón Joaquín. Si no, no hay salvación. ¿En dónde sacan esto de este texto? Esto no dijo Jesús. Esto dice la secta de la luz del mundo mentirosa. En el verso 37, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. ¿Escucharon? Si tú vienes a Jesús, si el Padre te da a Jesús y el Padre quiere que se salvan, y tú rechazas a Nazón, tú no vas a ser perdido. No vas a ser perdido. ¿Por qué digo eso? Porque Jesús no miente. Jesús dijo, el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Así que no tengan miedo de salirse de esta secta. Dejen a esta persona en la cárcel. Él no te trae salvación. No se puede ni salvar ni él mismo. Es toda una mentira y están tratando solamente de rescatar un negocio. Jesús nunca miente. Si Jesús mintió, eso quiere decir que no fue un sacrificio perfecto. Y si no fue un sacrificio perfecto, todavía estamos en nuestros pecados. Pero obviamente Jesús sí fue un sacrificio perfecto. Él nunca pecó. Entonces no se necesita a nadie más. Y aquí Jesús te está prometiendo que si vienes a Él, de ningún modo te echará afuera. Así, pon tu fe en Jesús. Y aquí lo están mirando en Juan 6:37. Vamos a continuar. Y luego dice otra cosa más. Porque he descendido del cielo. ¿Escucharon, amigos? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando la persona del Hijo de Dios. Y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Verso 40, porque esta es la voluntad de ¿quién? De mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ya ven, amigos, está hablando de la persona del Hijo de Dios. ¿Ves? Este pan que descendió, Jesús se está refiriendo a sí mismo. Él descendió del cielo, por eso dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús te está haciendo una promesa, que si crees en Él, tú nunca vas a tener sed espiritual, porque Él es el que te puede dar esta satisfacción espiritual. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, ¿para qué necesitas a Nazón Joaquín? No hay nada en este contexto que está diciendo la tontería teológica que dice la secta La Luz del Mundo en Juan 6:29, cómo lo manipulan, donde dice que creáis en el que Él ha enviado. No tiene absolutamente nada que ver con apóstoles en el futuro, dichos apóstoles, con Nazón Joaquín, nada. Yo les acabé de leer el texto de Juan 6:29 en todo su contexto. Pueden ver que aquí este pan es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el pan. No trabajes para el pan que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo de Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre. Dice, a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No dice a Nazón. No dice a un mexicano aquí que está en California encerrado en la cárcel. No. Y la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién envió? Pues envió al Hijo de Dios. ¿Se recuerdan? Juan 6:38. Fíjense aquí. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ese es Juan 6:33, el pan de Dios. Y luego aquí en el verso 36 dijo, yo soy el pan. Hello, el pan de vida. O sea, Él es el que bajó del cielo para venir a darnos esta comida espiritual. Y el que viene a mí, dice Él, no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí lo tienen. El pan de vida, ese que descendió del cielo, es el Hijo de Dios. Es el que te trae esta salvación, el que murió por tus pecados. Y en el verso 38
dice, perdón, verso 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. Verso 38, porque he descendido del cielo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando la persona del Hijo de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y vemos más abajo que es la voluntad del Padre. Entonces, la persona del Hijo de Dios no solamente preexistió, eso no es el punto aquí ahorita que estoy enfatizando, sino lo que estoy enfatizando es que el verso de Juan 6 a 29 no tiene absolutamente nada que ver con a San Joaquín. Esta es una total manipulación del texto de la secta de la luz del mundo. Amigos, lean este capítulo ustedes solos y vean todo y van a ver que el pan aquí es una referencia metafórica a Jesús, porque Jesús es el que nos da esa satisfecho espiritual y nos da esta salvación. No un mexicano. No hay nada aquí en este texto de Juan 6:29 para respaldar la idea ridícula de la secta de la luz del mundo que iba a haber alguien más aparte de Jesús para que nos dé esta vida espiritual, porque Jesús ya la ha hecho. Y la Biblia nos dice muy claramente, 1 Timoteo 2:5, que hay solamente un mediador entre Dios y el Padre, y ese es Jesucristo. Y lo dijo en el tiempo presente, dijo porque hay, no dijo porque hubo, y lo dijo después. Eso se escribió después de que había ascendido Jesús al cielo. Así que Jesús sigue siendo nuestro gran mediador y solamente en Él tenemos salvación. ¿Okay? Entonces esta es la obra de Dios, para que ustedes sepan y se lo graben, que creáis en Jesús, el Hijo de Dios, en el que el Señor ha enviado. Amigos, con esto los dejo. No crean en nadie más. No se dejen ir por las interpretaciones absurdas y ridículas y total distorsión y manipulación de la secta de la luz del mundo de Juan 6:29. Dios les bendiga.